Querida, necesitas huir de ellos urgentemente. Durante la madrugada ve hasta la casa de nuestro hijo, y vas a entender todo. La voz de mi marido sonaba tan real, tan cercana, que cuando abrí los ojos en medio de la oscuridad del dormitorio, extendí la mano buscándolo en el lado vacío de la cama. Pero solo encontré las sábanas frías. Hacía 3 años que Roberto había partido, y sin embargo esa noche su voz había sido tan clara como si estuviera sentado a mi lado, susurrándome al oído con esa urgencia que solo usaba cuando algo realmente malo estaba por suceder. Me quedé allí, con el corazón golpeando fuerte contra mis costillas, mirando el techo donde las sombras de la madrugada dibujaban formas extrañas. El reloj digital de la mesita marcaba las 4:22 de la mañana. Faltaban apenas 2 horas para que amaneciera, y menos de 24 horas para mi cumpleaños número 70. 70 años. Una vida entera construida con trabajo, sacrificio y amor. Y ahora esto. Un sueño que no se sentía como sueño, sino como advertencia. Salí de la cama con las piernas temblando, no por la edad sino por el miedo que me recorría la columna. Me puse la bata sobre el camisón y caminé hasta la ventana. Las calles de mi barrio estaban completamente vacías, iluminadas apenas por los postes de luz que parpadeaban con ese zumbido eléctrico que se escucha solo en el silencio profundo de la noche. Pensé en ignorarlo. Pensé que tal vez había sido solo un sueño provocado por la ansiedad de cumplir 70 años, por la soledad de esta casa grande que antes estaba llena de risas y ahora solo guardaba ecos. Pero la voz de Roberto no me dejaba tranquila. Ve hasta la casa de nuestro hijo. Esas palabras específicas. No me había dicho que tuviera cuidado. No me había dicho que rezara. Me había ordenado ir. Y Roberto nunca daba órdenes sin razón. Me vestí en silencio, escogiendo ropa cómoda y oscura como si supiera que lo que estaba por hacer requería discreción. Pantalones negros, suéter gris, zapatos bajos. Tomé las llaves del carro y mi bolso, revisando que mi celular estuviera cargado. Antes de salir, me detuve frente al pequeño altar que mantenía en la sala, donde la foto de Roberto me miraba con esos ojos cafés que siempre habían sabido leerme mejor que nadie. Toqué su rostro en la fotografía. Si esto es real, dame fuerzas, susurré, y salí a la madrugada. El camino hasta la casa de André tomaba 30 minutos normalmente, pero a esa hora, con las calles desiertas, llegué en 20. Mi hijo vivía en una colonia tranquila, en una casa de 2 pisos que yo misma había ayudado a pagar cuando él y Marlisa se casaron hace 12 años. Una casa bonita, con jardín al frente y una reja de hierro forjado que siempre mantenían cerrada. Pero esa madrugada, cuando llegué y apagué el motor a media cuadra de distancia, noté que la reja estaba abierta. Y había luz encendida en la sala. A las 4:30 de la mañana. Salí del carro sin hacer ruido, cerrando la puerta con cuidado. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara y me hizo más consciente de lo que estaba haciendo. Una mujer de 70 años, sola, espiando la casa de su propio hijo porque un sueño le había dicho que lo hiciera. Sonaba absurdo. Sonaba como el comienzo de una historia que mis amigas contarían moviendo la cabeza con lástima. Pero seguí caminando. Me acerqué por el costado de la casa, donde el muro de piedra proyectaba sombras suficientes para ocultarme. Desde ahí podía ver parcialmente la sala a través de la ventana grande. Y lo que vi me heló la sangre. André estaba sentado en el sofá, inclinado sobre la mesa de centro donde había papeles esparcidos. Muchos papeles. Marlisa estaba de pie junto a él, señalando algo en uno de los documentos. Y había otra persona. Un hombre que no reconocí de inmediato, más joven que mi hijo, con una laptop abierta frente a él. Los 3 hablaban en voz baja pero con gestos intensos, urgentes. Me acerqué un poco más, el corazón martillando tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Aplasté mi cuerpo contra el muro y me asomé apenas lo suficiente para ver mejor. Fue entonces cuando reconocí algunos de esos papeles sobre la mesa. El color manila inconfundible de las carpetas legales. El membrete del notario. Y encima de todo, destacándose como una mancha oscura sobre papel blanco, vi mi propia firma. O algo que se parecía muchísimo a mi firma. André tomó uno de los documentos y lo levantó hacia la luz, revisándolo con cuidado. Marlisa dijo algo y se rió. Una risa baja, satisfecha. El tipo de risa que das cuando algo que planeaste está saliendo exactamente como querías. El hombre desconocido tecleó algo en la laptop y giró la pantalla hacia ellos. Los 3 se inclinaron para ver,
y en sus rostros vi la misma expresión. Triunfo. Retrocedí del muro, apretando la mano contra mi boca para no dejar escapar ningún sonido. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si la tierra misma estuviera rechazándome, negándose a sostenerme mientras procesaba lo que acababa de ver. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que había cargado en brazos, que había alimentado, educado, protegido. El hombre al que había dado todo lo que tenía y más. Estaba ahí dentro, en medio de la madrugada, rodeado de documentos con mi firma, riéndose. Caminé de regreso a mi carro como en trance, sin mirar atrás, rezando para que nadie saliera de la casa y me viera. Subí al carro, cerré la puerta y me quedé ahí sentada, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La respiración me salía en jadeos cortos y rápidos. Sentía como si me estuviera ahogando. Encendí el motor y conduje de regreso a casa sin pensar, funcionando en piloto automático. No recuerdo el camino. Solo recuerdo llegar a mi entrada, estacionar el carro y quedarme allí sentada mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos violetas y rosas. Un nuevo día. El día antes de mi cumpleaños número 70. Pero antes de poder contar lo que pasó después, necesito que entiendan cómo llegué hasta ese momento. Porque lo que vi esa madrugada en casa de André no fue el principio. Fue apenas el momento en que todas las piezas finalmente encajaron frente a mis ojos. Para que comprendan la magnitud de lo que descubrí, tengo que llevarlos conmigo al pasado. A los meses anteriores. A todos esos pequeños momentos que ignoré, que justifiqué, que dejé pasar pensando que estaba siendo paranoica o exagerada. Tengo que contarles cómo una mujer de 70 años, independiente y orgullosa, terminó espiando a su propio hijo en medio de la madrugada porque un sueño la había advertido. Y más importante aún, tengo que mostrarles cómo es que no vi venir lo que estaba pasando justo debajo de mi nariz. Mi vida después de la muerte de Roberto se había convertido en una rutina cuidadosamente construida. No era la vida que había soñado para mis 70 años, pero era mía, y eso significaba algo. Me despertaba cada día a las 6 de la mañana, preparaba café en la cafetera que Roberto me había regalado en nuestro último aniversario, y me sentaba en el pequeño balcón trasero a ver cómo el sol iluminaba el jardín que él había plantado con tanto amor. Las bugambilias seguían floreciendo, ajenas a su ausencia. Vivía sola en la casa donde habíamos criado a André. Una casa de 3 habitaciones en una colonia tranquila, con un jardín al frente que yo misma mantenía porque me negaba a contratar jardinero. Mientras pueda hacerlo yo misma, lo haré, le decía a mi vecina Irene cada vez que me ofrecía el contacto de su sobrino que hacía trabajos de jardinería. No era orgullo. Era necesidad. Necesidad de sentir que todavía era útil, que todavía tenía propósito más allá de esperar visitas que cada vez llegaban menos. Había construido una vida digna en esos 3 años de viudez. Mis amigas del grupo de la iglesia me invitaban a los desayunos de los miércoles. Jugaba lotería los viernes en casa de Irene. Los sábados iba al mercado temprano, cuando las verduras estaban más frescas y los vendedores más amables. Los domingos asistía a misa de 8, me sentaba siempre en la misma banca del lado izquierdo, y después pasaba por pan dulce para acompañar el café de la tarde. Era una existencia predecible, simple. Algunos dirían aburrida. Pero para mí era estabilidad, y la estabilidad era lo único que me mantenía a flote después de perder al hombre con quien había compartido 42 años de matrimonio. Roberto había sido mi compañero en todo. Nos conocimos cuando yo tenía 25 años y trabajaba como secretaria en una oficina de contadores. Él era uno de los contadores junior, serio y callado, con esos ojos que parecían ver más allá de los números y las hojas de cálculo. Me conquistó con paciencia, con detalles pequeños, con una constancia que nunca falló durante todos los años que estuvimos juntos. No fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada. Él trabajaba, yo trabajé hasta que nació André, y después me dediqué a la casa y a criar a nuestro hijo. André había sido nuestra única alegría y, durante muchos años, también nuestra única preocupación. De niño era inquieto, demandante, siempre necesitando algo más. Roberto solía decir que eso era bueno, que significaba que nuestro hijo tenía ambición. Yo no estaba tan segura, pero callaba mis dudas porque, ¿qué madre quiere pensar mal de su propio hijo? Cuando André cumplió 30 años y conoció a Marlisa, pensé que finalmente había madurado. Marlisa era una mujer atractiva, educada, con buenos modales y sonrisa fácil.
Venía de una familia numerosa de otro estado, y había llegado a la ciudad por trabajo. Decía ser contadora, igual que Roberto había sido. Eso me gustó. Sentí que era una señal, una conexión con mi esposo fallecido, aunque Roberto ya había muerto para cuando André y Marlisa se hicieron pareja. Se casaron 6 meses después de conocerse. Una boda sencilla pero bonita en el jardín de eventos al que solíamos ir para las fiestas familiares. Yo pagué la mitad de todo porque André me explicó que estaban ahorrando para el enganche de una casa. Mamá, si tú me ayudas con la boda, nosotros podemos usar nuestros ahorros para la casa. Es inversión en nuestro futuro. Así me lo vendió, y yo, que siempre había soñado con ver a mi hijo establecido, con su propia familia, acepté sin pensarlo 2 veces. Después vino la casa. Una propiedad bonita en una colonia mejor que la nuestra, con 2 pisos y un jardín que Marlisa juró que convertiría en su proyecto personal. Necesitaban ayuda con el enganche. Yo tenía algunos ahorros que Roberto y yo habíamos guardado durante años, pensando en usarlos para viajar cuando nos retiráramos. Pero Roberto ya no estaba, y los viajes ya no tenían sentido sin él. Así que cuando André me pidió $20,000 prestados, se los di. Te los devuelvo en 2 años, mamá, con todo e intereses. Nunca vi ni un centavo de regreso. Pero no me importó. O al menos eso me decía a mí misma. Porque André era mi hijo, mi única familia directa que me quedaba, y si no podía ayudar a mi propio hijo, entonces, ¿para qué había trabajado toda mi vida? ¿Para qué había ahorrado? El dinero sin familia no significaba nada. Durante el primer año después de la boda, André y Marlisa venían a visitarme seguido. Cada 2 semanas, a veces cada semana. Marlisa traía postres comprados en esa pastelería cara del centro, y André se sentaba conmigo a contarme sobre su trabajo en la empresa de logística donde había conseguido un puesto de supervisor. Todo parecía ir bien. Yo era feliz siendo la suegra que preparaba comidas abundantes, que tenía la casa limpia y lista para recibirlos, que escuchaba sus planes y sus sueños. Pero después de ese primer año, las visitas comenzaron a espaciarse. Primero fue una vez al mes. Luego cada 2 meses. Siempre tenían excusas razonables. El trabajo de André era muy demandante. Marlisa estaba tomando un curso de especialización. Tenían compromisos sociales. Estaban remodelando un baño. Yo asentía, sonreía, decía que por supuesto que entendía. Los hijos tienen sus propias vidas. Es natural. Es saludable. Pero las noches se hacían más largas. Y la casa se sentía más vacía. Irene, mi vecina y amiga de hace 15 años, era la única que se atrevía a decirme las verdades que yo no quería escuchar. Teodora, ese muchacho te tiene abandonada. Cuando te necesitaba para la casa, ahí estaba cada semana. Ahora que ya tiene lo que quería, ni se acuerda de ti. Yo la defendía. No digas eso, Irene. André está ocupado. Tiene su vida. Yo no puedo pretender que me dedique todo su tiempo. Ella movía la cabeza, pero no insistía. Irene sabía que algunas verdades uno tiene que descubrirlas solo. La verdad era que yo me sentía sola. Profundamente sola. No del tipo de soledad que se cura con compañía ocasional o llamadas telefónicas. Era una soledad que me pesaba en el pecho cuando me despertaba, que me acompañaba durante el día mientras limpiaba habitaciones que nadie más usaba, que se sentaba conmigo en la mesa mientras comía sola frente al televisor. Extrañaba a Roberto con una intensidad que no disminuía con el paso del tiempo. Extrañaba su presencia tranquila, la forma en que leía el periódico por las mañanas, como silbaba bajito mientras se afeitaba. Extrañaba tener a alguien con quien compartir los pequeños momentos del día. Alguien que me preguntara cómo había dormido, que notara si me veía cansada, que se preocupara de verdad. Y en medio de esa soledad, André y Marlisa eran mi único cable a tierra. Mi única conexión con algo que se parecía a una familia. Por eso, cuando finalmente aparecían, yo los recibía con los brazos abiertos, sin reproches, sin preguntas incómodas. Preparaba sus comidas favoritas, horneaba el pastel de 3 leches que a André le encantaba desde niño, escuchaba sus historias con atención genuina. Nunca les dije cuánto me dolían sus ausencias. Nunca les confesé que contaba los días entre visitas. Nunca admití que a veces me quedaba despierta por las noches preguntándome si había hecho algo mal, si había sido mala madre, si era por eso que mi hijo parecía no necesitarme más.
Roberto solía decirme algo que ahora resonaba en mi cabeza como una profecía. Teodora, tú siempre ves lo mejor en las personas. Es algo hermoso de ti, pero también te hace vulnerable. No todos merecen tu confianza, incluso si llevan tu apellido. Lo decía con cariño, nunca con dureza, pero siempre me dejaba pensando. ¿A qué se refería? ¿Hablaba de André? Yo nunca quise profundizar en esa conversación. Todo cambió una tarde de agosto, 3 meses antes de mi cumpleaños 70. Estaba regando las plantas del jardín cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Irene había salido de viaje a visitar a su hermana, y mis amigas de la iglesia solo venían los miércoles. Cuando abrí la puerta, encontré a André parado ahí con una sonrisa que no había visto en meses. Una sonrisa amplia, genuina, como la que tenía cuando era niño y había sacado buenas calificaciones. Mamá, ¿qué tal si te invito a comer? Hace mucho que no pasamos tiempo juntos, solo tú y yo. Me tomó por sorpresa. Hacía casi 2 meses que no lo veía, y de repente aparecía sin avisar, con ganas de llevarme a comer. Debía haber preguntado. Debía haber desconfiado. Pero en lugar de eso, sentí una oleada de felicidad tan intensa que me mareó. Mi hijo me estaba buscando. Mi hijo quería pasar tiempo conmigo. Claro, hijo. Dame 5 minutos para cambiarme. Corrí a mi habitación como adolescente emocionada. Me puse el vestido floreado que guardaba para ocasiones especiales y un poco de labial. Cuando salí, Andrés seguía en la sala, mirando las fotos en la repisa. Fotos de él de niño, de su graduación, de su boda. Fotos de Roberto y mías en nuestros años jóvenes. Me llevó a un restaurante italiano en el centro, uno de esos lugares con manteles blancos y velas en las mesas. Demasiado elegante para un almuerzo casual entre madre e hijo, pero no dije nada. Pensé que tal vez había recibido un aumento, que estaba celebrando algo. Pedimos pasta y vino, aunque yo solo tomé media copa porque el alcohol me marea. André habló sin parar durante la comida. Me contó sobre un proyecto nuevo en su trabajo, sobre cómo Marlisa había conseguido un cliente importante, sobre los planes que tenían de remodelar la cocina. Yo lo escuchaba, feliz de tenerlo ahí, feliz de que me contara su vida. Pero algo en su manera de hablar me inquietaba sin que pudiera identificar qué era exactamente. Había una urgencia oculta en sus palabras, como si estuviera construyendo algo, preparando el terreno para algo más grande. Y entonces, entre el plato principal y el postre, soltó la pregunta que había venido a hacer. Mamá, ¿alguna vez has pensado en qué pasaría si te enfermaras? ¿O si tuvieras algún accidente? Lo dijo con tono casual, como quien comenta el clima. Pero sus ojos me estudiaban con una intensidad que me puso la piel de gallina. Pues, supongo que iría al hospital, hijo. Para eso tengo seguro médico. Intenté sonar ligera, pero mi voz salió tensa. No me refiero a eso. Hablo de cosas más serias. Papá murió tan rápido, tan inesperadamente. Un día estaba bien y al siguiente ya no estaba. ¿Has pensado en tener tus cosas en orden? Ya sabes, documentos, testamento, esas cosas. Se inclinó hacia adelante, tomó mi mano sobre la mesa. No quiero asustarte, mamá, pero tienes 70 años. Es responsable tener todo preparado. 69, casi 70. Pero no lo corregí. En su cabeza, yo ya había cruzado esa línea invisible que separa a los que todavía están en control de los que necesitan que otros tomen decisiones por ellos. Tengo mi testamento, André. Lo hice hace años con el notario que nos recomendó tu papá. Todo está en orden. No era completamente cierto. El testamento que tenía era viejo, de cuando Roberto todavía vivía. Sabía que debía actualizarlo, pero lo había postergado porque pensar en esas cosas me deprimía. Eso es bueno, mamá. Muy bueno. Apretó mi mano. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, ¿quién tiene acceso a tus cuentas bancarias si algo te pasa? ¿Quién puede tomar decisiones médicas por ti si estás inconsciente? Estas cosas son importantes. No lo sé, André. Nunca he pensado en eso. Y era verdad. Había vivido todos esos años con Roberto, y después de su muerte, había seguido viviendo día a día sin pensar realmente en mi propia mortalidad. Deberías agregar a alguien a tus cuentas. Como cofirmante. Yo podría hacerlo, si quieres.
Así, si necesitas ayuda con algo, o si hay una emergencia, yo puedo manejarlo por ti. Es solo una precaución, mamá. Una red de seguridad. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta lógica aparente, que casi asentí ahí mismo. Pero algo me detuvo. Una vocecita pequeña en el fondo de mi mente, que sonaba sospechosamente como la voz de Roberto. No tomes decisiones importantes sin pensarlo bien, Teodora. Duerme sobre las cosas importantes. Déjame pensarlo, hijo. Son cosas serias. Necesito tiempo para considerarlo. Intenté sonar agradecida, no desconfiada. No quería que pensara que no confiaba en él. Aunque una parte pequeña de mí, una parte que todavía no quería reconocer, ya estaba empezando a dudar. André no insistió más ese día. Pagó la cuenta, me llevó de regreso a casa, me besó en la frente antes de irse. Piénsalo, mamá. Solo quiero cuidarte, como tú siempre me has cuidado a mí. Y se fue, dejándome en la puerta con una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé acostada mirando el techo, pensando en la conversación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente André estaba tan preocupado por mis asuntos financieros y legales? Durante 2 años había estado prácticamente ausente, y ahora aparecía con ganas de ser cofirmante de mis cuentas bancarias. Pero luego me regañaba a mí misma por ser desconfiada. Era mi hijo. Mi único hijo. Tal vez de verdad estaba preocupado. Tal vez había visto algo en las noticias sobre personas mayores que tenían problemas porque no habían preparado sus asuntos. Tal vez era amor genuino, no manipulación. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Las semanas siguientes fueron extrañas. André empezó a visitarme más seguido. 1 vez por semana, a veces 2. Siempre con Marlisa. Siempre amables, siempre atentos. Me traían comida, me ayudaban con cosas pequeñas de la casa, se quedaban a tomar café. Y en cada visita, de alguna forma u otra, el tema de mis documentos, mis cuentas, mi seguridad futura salía a la conversación. Mamá, ¿ya pensaste lo que hablamos? Me preguntaba André mientras Marlisa lavaba los platos que yo había usado para servirles pastel. Todavía lo estoy considerando, hijo. No lo pienses como desconfianza, Teodora, intervenía Marlisa con su voz dulce, secándose las manos en el trapo de cocina. Piénsalo como amor. Andrés solo quiere asegurarse de que estés protegida, de que no estés sola si algo pasa. Siempre me llamaba Teodora, nunca mamá o suegra. Eso me molestaba, aunque nunca se lo dije. Me trajeron folletos de un banco sobre cuentas mancomunadas. Me enseñaron artículos de internet sobre personas mayores que habían tenido problemas legales porque no tenían poderes notariales actualizados. Me contaron la historia de una vecina suya, una señora de 80 años que tuvo un derrame cerebral y nadie podía acceder a su dinero para pagar el hospital porque no había preparado nada. Poco a poco, fueron construyendo un caso. Fueron sembrando miedo. Miedo de quedarme sola e indefensa. Miedo de ser una carga. Miedo de no estar preparada. Y yo, sola en esa casa grande, con mis 70 años acercándose, empecé a creer que tal vez tenían razón. Tal vez era irresponsable no tener a nadie más en mis cuentas. Tal vez era egoísta no darle acceso a mi hijo a información que él necesitaría si yo fallecía de repente como había fallecido Roberto. Irene regresó de su viaje a mediados de septiembre. La vi una tarde podando sus rosales y salí a saludarla. Le conté, con orgullo que ahora me avergüenza recordar, que André estaba visitándome más seguido, que estaba preocupado por mí, que quería ayudarme a organizar mis asuntos. Irene dejó las tijeras de podar y me miró directamente a los ojos. Teodora, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente tanto interés? Su tono no era acusatorio, era genuinamente preocupado. Porque me quiere, Irene. Porque está madurando y se da cuenta de que no voy a vivir para siempre. O porque quiere algo. Dijo las palabras que yo no me atrevía a pensar. Ten cuidado, amiga. Los hijos que desaparecen durante años y de repente regresan con tanto interés en papeles y bancos, no siempre vuelven por las razones correctas. Me ofendí. Me ofendí profundamente. No es justo que digas eso de André. Es mi hijo. Me conoce desde que nació. Jamás me haría daño. Irene levantó las manos en señal de paz. Tienes razón,
Teodora. Perdóname. No debí decir eso. Es tu hijo y tú lo conoces mejor que nadie. Pero sus ojos me decían otra cosa. Me decían que no me dejara llevar por la emoción. Me decían que tuviera cuidado. No le hice caso. Regresé a mi casa sintiéndome incomprendida, convencida de que Irene simplemente no entendía lo que era tener un hijo preocupado por su madre. Esa misma semana, André llegó con un sobremanila lleno de documentos. Mamá, hablé con un abogado amigo mío. Me ayudó a preparar algunos papeles básicos. Solo necesitas firmarlos y llevarlos al notario para que los certifique. Es simple, te va a tomar 10 minutos. Los esparció sobre la mesa del comedor con una sonrisa tranquilizadora. Me senté a revisar los papeles. Eran documentos legales llenos de palabras que no entendía completamente. Poder notarial. Fideicomiso revocable. Cuenta mancomunada con derecho de supervivencia. Las letras pequeñas se borraban frente a mis ojos. Nunca había sido buena con los documentos legales. Siempre había dependido de Roberto para esas cosas. Es mucho, André. No entiendo bien qué significa todo esto. Intenté sonar calmada, pero sentía una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Por eso estoy aquí, mamá. Para explicártelo. Se sentó a mi lado, señalando cada documento. Este es para que yo pueda manejar tus cuentas bancarias si tú no puedes hacerlo. Este otro es para que pueda tomar decisiones médicas por ti si estás inconsciente. Y este de aquí es solo para agregar mi nombre a la cuenta de ahorros, por si acaso. Hablaba con la misma paciencia con la que le explicaba matemáticas cuando era niño. Como si yo fuera la niña ahora. ¿Y si solo quiero que tengas acceso cuando yo no pueda manejarlo? No hay una opción así. Pregunté, sintiendo que estaba siendo difícil pero sin poder evitarlo. Estos documentos funcionan así, mamá. Cuando los firmas, me das autorización completa. Pero yo nunca haría nada sin consultarte primero. Eres mi mamá. Esto es solo por precaución, por si pasa algo como lo que le pasó a papá. ¿Te imaginas si te da un infarto mañana y yo no puedo ni pagar tu funeral porque no tengo acceso a tus cuentas? Su voz se quebró un poco al final, como si de verdad estuviera angustiado por esa posibilidad. Y yo, que había pasado 3 años temiendo morirme sola y ser enterrada sin que nadie se preocupara, sentí que mi resistencia se desmoronaba. Tal vez André tenía razón. Tal vez era mejor estar preparada. Tal vez esto era lo que hacían las familias responsables. Dame unos días para pensarlo, hijo. Es mucho de golpe. Esta vez vi un destello de frustración en sus ojos. Solo un segundo, tan rápido que después dudé si realmente lo había visto. Claro, mamá. Tómate tu tiempo. Pero no demasiado, ¿sí? Mientras más pronto lo hagamos, más pronto estarás protegida. Guardó los documentos de vuelta en el sobre y lo dejó sobre la mesa. Lo dejo aquí para que lo revises con calma. Cualquier duda me llamas. Después de que se fue, me quedé sentada frente a ese sobremanila como si fuera una bomba. Algo en todo esto no se sentía bien. Pero no podía identificar qué exactamente. ¿Era intuición real o era solo el miedo de una mujer vieja a perder el control de su propia vida? Llamé a mi prima Lucía esa noche. Vivía en otro estado, pero siempre habíamos sido cercanas. Le conté sobre los documentos, sobre las visitas de André, sobre mi confusión. Esperaba que me dijera que estaba siendo paranoica, que era normal que los hijos se preocuparan por estos temas. Pero Lucía se quedó en silencio largo rato después de que terminé de hablar. Teodora, ¿has revisado tus estados de cuenta últimamente? ¿Mis estados de cuenta? Sí, los reviso cada mes cuando llegan. ¿Por qué? ¿Y todo está normal? No hay movimientos extraños. Su tono era cauteloso, como si estuviera pisando terreno peligroso. Todo está normal, Lucía. No entiendo a dónde quieres llegar. Solo digo que si alguien me pidiera esos papeles con tanta insistencia, yo revisaría muy bien mis cuentas. Y no firmaría nada sin que otro abogado, no el amigo de esa persona, revisara los documentos. Hizo una pausa. Perdóname si te ofendo, pero André te ha pedido dinero prestado últimamente. No desde lo de la casa, y eso fue hace años. De hecho, ahora viene más seguido y nunca me pide nada. Solo quiere ayudarme.
Dije las palabras con convicción, pero sonaban falsas hasta para mí. Exacto. Teodora. Ahora viene más seguido y no te pide dinero. ¿No te parece extraño? Antes venía cada 2 meses y siempre necesitaba algo. Ahora viene cada semana y solo quiere que firmes papeles. Piénsalo. Lucía suspiró del otro lado de la línea. Mira, tal vez estoy siendo injusta. Tal vez André realmente solo quiere cuidarte. Pero prométeme que no vas a firmar nada sin que alguien más lo revise. Alguien neutral. Le prometí. Pero después de colgar, me sentí peor. Ahora tenía las dudas de Irene y las de Lucía resonando en mi cabeza, mezclándose con mis propias inseguridades. ¿Estaba siendo malagradecida? ¿Estaba rechazando el amor genuino de mi hijo porque otras personas estaban metiendo ideas en mi mente? Esa noche saqué todos mis estados de cuenta de los últimos 6 meses. Los extendí sobre la mesa del comedor y los revisé línea por línea. Depósitos de mi pensión. Retiros para gastos de casa. Pago de servicios. Todo normal. Todo exactamente como debía estar. Me sentí ridícula por haber dudado. Pero entonces recordé algo. Hacía como 2 meses, André me había pedido la dirección exacta de mi banco y el número de mi cuenta para hacerme una transferencia de sorpresa por el Día de las Madres que se me pasó. Nunca llegó ninguna transferencia. En ese momento no lo cuestioné porque pensé que se le había olvidado o que había tenido problemas. Pero ahora, mirando mis estados de cuenta, esa solicitud tomaba un significado diferente. ¿Para qué necesitaba mi número de cuenta si nunca hizo ninguna transferencia? Empecé a notar otras cosas. Pequeños detalles que había ignorado porque era más fácil ignorarlos que confrontarlos. Como la vez que encontré a Marlisa revisando los papeles en el escritorio de mi habitación cuando supuestamente había ido al baño. «Ay, perdón Teodora, me confundí de puerta», había dicho con una risa. O cuando André me preguntó de manera muy casual cuánto dinero tenía en mi cuenta de ahorros. Solo curiosidad, mamá, para saber que estás bien económicamente. Y estaba la vez, hace un mes, cuando llegué temprano de la misa porque me dolía la cabeza y encontré a André en mi casa. Tenía llave porque yo se la había dado para emergencias. Estaba sentado en el escritorio de Roberto, con mi caja de documentos importantes abierta frente a él. Mamá, qué susto me diste. Vine a dejar esto que me pediste. Señaló una bolsa de supermercado en la mesa. Pero yo no le había pedido nada del supermercado. En ese momento lo dejé pasar. Pensé que tal vez me había olvidado de pedírselo. Mi memoria no era lo que solía ser. Pero ahora, conectando todos esos momentos, formaban un patrón que no me gustaba nada. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Llamé al banco al día siguiente y pedí información sobre mi cuenta. Quería saber si alguien había intentado acceder a ella o si había habido consultas inusuales. La empleada del banco me hizo varias preguntas de seguridad y luego me dijo que todo estaba en orden, que no había actividad extraña. Pero agregó algo que me heló la sangre. Señora Galdés, veo aquí que hace 3 semanas vino a una de nuestras sucursales a preguntar sobre cómo agregar un cofirmante a su cuenta. Decidió hacerlo al final. Yo nunca fui al banco a preguntar eso. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Señora Galdés, aquí en el sistema dice que usted vino acompañada de su hijo. Él hizo las preguntas. La ejecutiva de cuenta le explicó el proceso. La voz de la empleada sonaba confundida, como si estuviera revisando la información nuevamente. Yo nunca fui a esa sucursal. No en las últimas semanas. Mi voz temblaba. Sentía que el piso se movía bajo mis pies. Entiendo. Bueno, en ese caso, debo reportar esto como una irregularidad. ¿Puede venir al banco hoy mismo? Necesitamos verificar su identidad y revisar qué pasó exactamente. El tono profesional de la empleada ahora tenía un matiz de alarma. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la sala, mirando la pared sin verla realmente. André había ido al banco haciéndose pasar por mí, o acompañando a alguien que se hizo pasar por mí. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado a este punto? Fui al banco esa misma tarde. La ejecutiva de cuenta me recibió en una oficina privada. Era una mujer joven, de unos 30 años, con lentes y una expresión seria. Señora Galdés, necesito que vea este video de seguridad. Giró su computadora hacia mí.
En la pantalla vi a André entrando al banco. Pero no venía solo. Venía con una mujer de cabello oscuro, más o menos de mi estatura, usando lentes de sol grandes y un pañuelo en la cabeza. La mujer mantenía la cabeza baja, dejando que André hablara por ella. Aunque la calidad del video no era perfecta, pude ver suficiente. No era yo. Era alguien más haciéndose pasar por mí. ¿Quién es esa mujer?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Según nuestros registros, su hijo la presentó como usted, Teodora Galdés. Ella no habló mucho, solo asintió cuando se le hicieron preguntas. Su hijo dijo que usted tenía problemas en la garganta y por eso él haría las preguntas. La ejecutiva pausó el video. Señora Galdés, esto es muy grave. Es suplantación de identidad. Podríamos involucrar a las autoridades. No. La palabra salió antes de que pudiera pensarla. Todavía no. Necesito entender qué está pasando. Necesito hablar con mi hijo primero. La ejecutiva me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Señora, como precaución, voy a poner una alerta en todas sus cuentas. Nadie podrá hacer cambios sin que usted venga personalmente y presente identificación oficial. También le recomiendo que cambie todas sus contraseñas y que revise muy bien sus documentos en casa. Si su hijo tiene acceso a información personal suya, podría intentar otros métodos. Salí del banco sintiéndome como si me hubieran golpeado en el estómago. Manejé a casa en piloto automático, las manos agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi hijo. Mi único hijo. Había intentado cometer fraude usando mi identidad. Había llevado a alguien al banco para que se hiciera pasar por mí. ¿Quién era esa mujer? ¿Marlisa? No parecía ser ella por la estatura, pero con los lentes y el pañuelo era difícil saberlo. ¿Alguien más? ¿Cuántas personas estaban involucradas en esto? Cuando llegué a casa, Irene estaba en su jardín. Me vio bajar del carro y debió notar algo en mi cara porque dejó lo que estaba haciendo y cruzó hasta mi entrada. Teodora, ¿qué pasó? Estás pálida. Y entonces me derrumbé. Le conté todo. Los documentos, la visita al banco, el video de seguridad, la mujer que se había hecho pasar por mí. Irene me abrazó mientras yo lloraba en su hombro como no había llorado desde el funeral de Roberto. Tienes que confrontarlo, me dijo cuando finalmente me calmé. Tienes que hablar con André y preguntarle directamente qué está pasando. ¿Y si hay una explicación? ¿Y si estoy malinterpretando todo? Aún en medio de la evidencia, una parte de mí se aferraba a la esperanza de que esto fuera un malentendido terrible. Teodora, mírame. Irene me tomó de los hombros. Una madre no quiere creer que su hijo pueda hacerle daño. Es natural. Pero los hechos están ahí. Él intentó que alguien se hiciera pasar por ti en el banco. Eso no es malentendido. Eso es intencional y es criminal. Tenía razón. Pero enfrentarme a esa verdad significaba aceptar que el hijo que había criado, que había amado incondicionalmente, era capaz de traicionarme de la manera más cruel. Significaba aceptar que estaba sola en el mundo de una forma que nunca había imaginado. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en la sala, con las luces apagadas, mirando las fotos de André en la repisa. André bebé en mis brazos. André de 5 años en su primer día de escuela. André graduándose de la universidad, con Roberto y conmigo a cada lado, todos sonriendo. ¿En qué momento ese niño se había convertido en alguien capaz de esto? Escuché mi celular sonar. Era André. Mamá, ¿ya pensaste en los documentos? Podemos ir mañana al notario si quieres. Yo paso por ti temprano. Respiré profundo antes de contestar. André, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir mañana? Solo tú, sin Marlisa. Claro, mamá. ¿Pasa algo? Te oyes rara. Mañana hablamos. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No dormí esa noche. Me quedé despierta planeando qué le diría, cómo lo confrontaría. Una parte de mí todavía esperaba que llegara con una explicación razonable, que todo esto fuera un malentendido absurdo que podríamos resolver con una conversación. Pero otra parte, la parte que había visto el video, sabía que estaba a punto de perder a mi hijo. De una forma u otra, después de mañana, nada sería igual. André llegó a las 10 de la mañana. Venía solo, como le había pedido.
Se veía cansado, con ojeras pronunciadas. Se sentó en el sofá y me miró expectante. ¿Qué querías hablar, mamá? Saqué mi celular y le mostré una foto del video de seguridad que la ejecutiva del banco me había enviado por correo. La foto donde se veía claramente a André con la mujer del pañuelo y los lentes oscuros. ¿Quieres explicarme qué es esto? Vi cómo su rostro pasaba por varias expresiones en cuestión de segundos. Sorpresa, miedo, y luego, para mi horror, enojo. ¿Me estás espiando, mamá? Fuiste al banco a investigarme. ¿Investigarte? André, llevaste a alguien al banco para que se hiciera pasar por mí. Eso es un delito. Eso es fraude. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Toda la tristeza de la noche anterior se estaba convirtiendo en furia. No es lo que parece. Puedo explicarlo. Se levantó del sofá, caminando de un lado a otro. Mira, sí, fui al banco. Pero solo era para pedir información. Quería saber qué proceso necesitábamos seguir para los documentos. La mujer que iba conmigo era una compañera de trabajo que me estaba ayudando a entender el proceso. Nunca dijimos que ella era tú. El sistema del banco dice lo contrario. Dice que tú la presentaste como Teodora Galdés. Dice que ella asintió cuando le preguntaron si era yo. Crucé los brazos, esperando, dándole una oportunidad más de decir la verdad. El empleado debió malinterpretar. Yo dije que iba en representación de Teodora Galdés, no que ella era Teodora Galdés. Es un malentendido, mamá. Pero no me miraba a los ojos mientras hablaba. Miraba hacia la ventana, hacia la puerta, hacia cualquier lugar menos hacia mí. ¿Y por qué esa mujer llevaba lentes oscuros y pañuelo como si estuviera escondiéndose? ¿Por qué no habló en ningún momento? ¿Por qué tú no me dijiste que ibas a ir al banco? Andrés se detuvo en medio de la sala. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. Y entonces vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Una dureza. Una frialdad que me hizo retroceder instintivamente en mi silla. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Que no confías en mí. Después de todo lo que he hecho por ti, de todas las veces que he venido a visitarte, de preocuparme por tu futuro, tú prefieres creerle a los extraños del banco antes que a tu propio hijo. Su voz subió de volumen. Siempre has sido así. Siempre dudando, siempre cuestionando. Papá tenía razón cuando decía que eras demasiado desconfiada. Tu papá nunca dijo eso. Las palabras me salieron como un susurro. Roberto había dicho exactamente lo contrario. Que yo confiaba demasiado. Que era demasiado ingenua. Como sea. El punto es que estoy tratando de ayudarte y tú me tratas como si fuera un criminal. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvida los documentos. Olvida todo. Cuando te pase algo y no haya nadie que pueda manejar tus cosas, vas a acordarte de esta conversación. Caminó hacia la puerta. André. Espera. Me levanté, sintiendo que todo se estaba desmoronando. No te vayas así. Necesito entender qué está pasando. Se volteó hacia mí. Lo que está pasando es que soy un hijo preocupado y tú eres una madre paranoica. Eso es lo que está pasando. Y salió, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes. Me quedé parada en medio de la sala, temblando. Había ido a esa confrontación esperando respuestas, esperando tal vez que André confesara y pudiéramos resolver las cosas. En cambio, había recibido gaslighting puro. Me había hecho sentir como si yo fuera la loca, como si yo fuera la que estaba equivocada por atreverme a cuestionar sus acciones. Y lo peor era que una parte de mí, esa parte que todavía era la madre que lo había criado, quería creerle. Quería pensar que tal vez si había sido un malentendido, que tal vez yo estaba exagerando. Llamé a Irene. Necesitaba hablar con alguien antes de volverme loca. Me escuchó en silencio mientras le contaba sobre la confrontación, sobre cómo André había reaccionado, sobre sus acusaciones. Eso es manipulación clásica, Teodora. Te está invirtiendo la culpa. Él es el que hizo algo malo, pero te hace sentir que tú eres el problema por descubrirlo. Irene suspiró. Escúchame bien. Necesitas protegerte. Ya no puedes pensar como madre. Tienes que pensar como alguien que está siendo atacada. Es mi hijo, Irene.
Lo sé, cariño. Lo sé. Y eso hace todo esto 1000 veces más doloroso. Pero tienes que protegerte de todas formas. Los siguientes días fueron extraños. André no llamó. No vino a visitarme. Era como si hubiera desaparecido de mi vida otra vez. Parte de mí se sentía aliviada. Otra parte se sentía devastada. Revisaba mi celular cada hora esperando un mensaje, una llamada, algo que indicara que todavía le importaba aunque fuera un poco. Fue Irene quien sugirió que buscara más información. Si André intentó hacer algo en el banco, probablemente ha intentado otras cosas. Necesitas revisar todo. Cada documento, cada cuenta, cada papel que tengas en esta casa. Pasé 3 días revisando mi casa de arriba a abajo. Abrí cada cajón, cada archivero, cada caja guardada en el closet. Y encontré cosas. Pequeñas cosas que por sí solas no significaban nada, pero juntas pintaban un cuadro aterrador. Faltaban documentos. No muchos, pero suficientes para notarlo. Una copia de mi acta de nacimiento que siempre guardaba en el cajón del escritorio. El título de propiedad de la casa que Roberto había dejado a mi nombre. Un estado de cuenta viejo de mi cuenta de ahorros. Cosas que alguien necesitaría si quisiera. ¿Qué? ¿Suplantar mi identidad? ¿Vender mi casa sin mi permiso? Y entonces encontré algo que me paralizó. En el fondo de un cajón que rara vez abría, debajo de manteles viejos que no usaba, había un sobre que no reconocí. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos míos. Mi identificación oficial. Mi credencial del Seguro Social. Mi acta de nacimiento. Pero no eran las copias que yo guardaba. Eran copias nuevas, recientes, con una calidad de impresión que no coincidía con mi impresora vieja. Alguien había estado sacando copias de mis documentos y guardándolas en mi propia casa. ¿Por qué? ¿Para tener acceso fácil cada vez que las necesitara? ¿Para que yo no sospechara cuando faltaran documentos del lugar donde realmente los guardaba? Esa misma tarde, mientras estaba guardando todo de vuelta, sonó el timbre. Era Marlisa. Sola. Nunca había venido sola antes. Siempre llegaba con André. Teodora, ¿podemos hablar? Su voz era dulce como siempre, pero había algo en sus ojos que me puso en alerta. Adelante. La dejé pasar, pero no cerré la puerta completamente. No sabía por qué, pero mi instinto me decía que mantuviera una vía de escape abierta. Se sentó en el sofá sin que la invitara. André me contó sobre su discusión. Está muy dolido, Teodora. No ha dormido bien en días. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Yo vine a ver si podemos arreglar esto. Somos familia. No podemos dejar que un malentendido nos separe. No fue un malentendido, Marlisa. André llevó a alguien al banco para que se hiciera pasar por mí. ¿Y si te digo que esa persona era yo? Lo soltó así, casual, como quien comenta el clima. Me quedé sin aire. ¿Qué? Era yo la del banco. André me pidió que lo acompañara porque quería información, pero no sabía cómo pedirla. Yo solo estaba ahí como apoyo moral. El empleado debió confundir las cosas. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Ves? Tiene una explicación perfectamente razonable. ¿Por qué llevabas lentes oscuros y pañuelo? Porque había salido de la peluquería y no me gustó cómo me quedó el cabello. No quería que nadie me viera así. Se encogió de hombros. Sé que suena vanidoso, pero así soy yo. Todo en su explicación sonaba ensayado, como si hubiera practicado estas palabras frente a un espejo. ¿Y por qué André dijo que eras yo? No dijo eso, Teodora. Ya te lo explicó. Dijo que iba en tu representación. El empleado malinterpretó. Se levantó del sofá y caminó hacia mí. Mira, sé que esto se ve mal. Sé que tienes razones para desconfiar. Pero Andrés solo quiere cuidarte. Todos sabemos que a tu edad, las cosas pueden complicarse rápido. Es mejor estar preparados. A mi edad. Repetí las palabras con amargura. Tengo 70 años, Marlisa. No 100. Todavía pienso. Todavía decido. Todavía soy dueña de mi propia vida. Nadie dice lo contrario. Pero su tono decía otra cosa.
Su tono decía que ella pensaba exactamente lo contrario. Solo queremos ayudar. Pues no necesito su ayuda. Y si vuelven a intentar algo así, voy a llamar a la policía. Las palabras salieron con más valentía de la que sentía. Algo cambió en el rostro de Marlisa. La máscara de dulzura se resquebrajó solo por un segundo, pero fue suficiente para que viera lo que había debajo. Frialdad. Cálculo. Algo que se parecía peligrosamente al desprecio. Sería una pena que hicieras eso, Teodora. Una verdadera pena. André es tu único hijo. Tu única familia. ¿De verdad quieres destruir esa relación por un malentendido? Se acercó más. Piénsalo bien. A tu edad, sola en esta casa grande, sin nadie que te visite, sería triste terminar completamente aislada. Era una amenaza, disfrazada de preocupación, pero una amenaza al fin. Me estaba diciendo que si yo los acusaba, me quedaría completamente sola. Creo que deberías irte, Marlisa. Se quedó parada frente a mí un momento más, estudiándome. Luego asintió lentamente. Como quieras. Pero cuando cambies de opinión, y lo harás, espero que todavía estemos dispuestos a ayudarte. Y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Me quedé temblando en medio de la sala. La visita de Marlisa había confirmado todo lo que no quería admitir. Esto no era un malentendido. Era un plan deliberado. Y ahora que yo me había dado cuenta, ellos estaban asustados. O peor aún, estaban enojados. Llamé a Lucía esa noche. Le conté todo desde el principio. La llamada al banco, el video, la confrontación con André, la visita amenazante de Marlisa. Mi prima escuchó en silencio y cuando terminé de hablar, suspiró pesadamente. Teodora, necesitas ayuda profesional. Esto ya no es algo que puedas manejar sola. Necesitas un abogado. Tal vez incluso necesites a la policía. No puedo, Lucía. Es mi hijo. Tu hijo intentó cometer fraude usando tu identidad. Tu nuera acaba de amenazarte en tu propia casa. Esto no es amor familiar, Teodora. Esto es abuso. Su voz se quebró. Por favor, prima. No dejes que el amor de madre te ciegue tanto que termines destruida. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la oscuridad, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. Los patrones ahora eran tan claros. André y Marlisa habían planeado esto desde el principio. Las visitas repentinas después de años de ausencia. El interés súbito en mis documentos. Los papeles que me presionaban para firmar. Todo había sido parte de un plan para obtener acceso a mi dinero, a mi casa, a todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante 42 años de matrimonio. Pero algo seguía sin encajar. ¿Cómo sabían ellos cuánto dinero tenía? ¿Cómo sabían que valía la pena hacer todo este esfuerzo? Yo vivía modestamente. Mi casa era bonita pero no lujosa. No conducía carros nuevos ni usaba joyas caras. ¿Qué les hacía pensar que yo tenía algo que valiera la pena robar? Y entonces recordé. Hacía 6 meses, justo antes de que André comenzara a visitarme más seguido, yo había mencionado durante una llamada telefónica que acababa de recibir el pago de un seguro de vida de Roberto. Un seguro que ni siquiera sabía que existía, de su antiguo trabajo. No era una fortuna, pero eran $120,000 que se habían depositado en mi cuenta de ahorros. Yo lo mencioné casualmente, emocionada de compartir buenas noticias con mi hijo. Le dije que finalmente podría hacer algunas reparaciones en la casa, tal vez viajar un poco como Roberto y yo habíamos planeado. Una semana después, André había aparecido en mi puerta con esa sonrisa brillante, invitándome a comer. Todo encajaba. Habían estado esperando, planeando el momento perfecto para acercarse. Y yo, en mi soledad y mi necesidad de sentirme querida, les había facilitado todo. Al día siguiente llamé a un abogado. Era viernes por la mañana y había conseguido el contacto a través de Irene, quien conocía a la esposa del abogado de sus grupos de tejido. El licenciado Morales era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una manera calmada de hablar que inmediatamente me hizo sentir menos asustada. Le conté toda la historia. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Señora Galdés,
Lo que me está describiendo es un caso clásico de explotación financiera de adultos mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa, y es aún más doloroso cuando son los propios familiares los perpetradores. Se inclinó hacia adelante. Necesito preguntarle algo importante. ¿Firmó usted alguno de esos documentos que su hijo le llevó? No, no firmé nada. Eso es bueno. Muy bueno. ¿Anotó algo en su libreta? ¿Ha notado algún movimiento extraño en sus cuentas bancarias? No. Todo está normal. El banco puso alertas en mis cuentas después de lo que pasó. Excelente. Eso nos da tiempo. Pero necesito que sepa algo, señora Galdés. Si su hijo y su nuera tienen copias de sus documentos, y por lo que me cuenta parece que si las tienen, podrían intentar otras cosas. Podrían intentar abrir cuentas a su nombre. Solicitar créditos. Incluso podrían intentar vender su casa si tienen acceso a su título de propiedad. El pánico me apretó el pecho. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden vender mi casa sin que yo lo sepa? Es difícil, pero no imposible. Hay notarios corruptos. Hay maneras de falsificar firmas. No quiero asustarla, pero necesita estar preparada. Se levantó y sacó unos papeles de un archivero. Voy a ayudarla a protegerse. Primero, vamos a poner una alerta en el registro público de la propiedad. Así, si alguien intenta hacer cualquier movimiento con su casa, usted será notificada inmediatamente. Segundo, voy a ayudarla a revisar su reporte de crédito para asegurarnos de que no hayan abierto nada a su nombre. Tercero, le voy a dar los contactos de un investigador privado. ¿Un investigador privado? Es necesario. Señora Galdés, su hijo intentó suplantar su identidad en un banco. Su nuera la amenazó en su propia casa. Esto no va a terminar aquí. Ellos no van a simplemente darse por vencidos. Y necesitamos saber qué más han hecho, qué más están planeando. Hizo una pausa. También necesitamos evidencias sólidas si esto llega a tribunales. No quiero llevar a mi hijo a tribunales. Lo entiendo. Pero tal vez no tenga opción. A veces la única manera de protegerse es tomar acción legal. Su voz era gentil pero firme. Piénselo. Por ahora, dejemos todo preparado para que usted esté protegida. Salí de la oficina del abogado con una carpeta llena de documentos y una lista de cosas que tenía que hacer. Me sentía abrumada, pero también, por primera vez en semanas, sentía que estaba tomando control de la situación. El investigador privado se llamaba Osvaldo Ruiz. Era un ex policía de unos 60 años que ahora trabajaba de manera independiente en casos de fraude y engaño. Nos reunimos en una cafetería cerca de mi casa el lunes siguiente. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero con una mirada que parecía ver más de lo que uno quería mostrar. Señora Galdés, necesito que me cuente todo otra vez. Cada detalle, por más insignificante que parezca. Sacó una grabadora pequeña. ¿Me permite grabar nuestra conversación? Es para referencia, para no perder ningún detalle. Le conté todo nuevamente. Y mientras hablaba, Osvaldo tomaba notas, interrumpiéndome ocasionalmente para hacer preguntas específicas. ¿Cuándo exactamente había empezado André a visitarla más seguido? ¿Recordaba fechas específicas? ¿Había algún otro familiar involucrado? Marlisa tenía hermanos o amigos que hubieran aparecido en escena últimamente. Hay algo que necesito investigar, dijo cuando terminé. El hombre que aparece en el video del banco con su hijo. ¿Lo reconoció? No, nunca lo había visto. Voy a averiguar quién es. Y voy a investigar el pasado de Marlisa. A veces, en estos casos, descubrimos que no es la primera vez que estas personas hacen esto. Me miró directamente a los ojos. Prepárese, señora Galdés. Lo que encuentre puede no ser agradable. No entendí completamente lo que quería decir hasta 3 días después, cuando Osvaldo me llamó y me pidió que nos viéramos urgentemente. Nos encontramos en la misma cafetería. Esta vez traía una carpeta gruesa que dejó sobre la mesa entre nosotros. Encontré algo. Algo grande. Abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Esta es Marlisa hace 5 años, viviendo en otro estado con nombre diferente. Se hacía llamar Marina Solís. Empujó la foto hacia mí.
La mujer de la foto era definitivamente Marlisa, pero se veía diferente. El cabello más corto, más delgada, pero era ella. Estaba parada junto a un hombre mayor, ambos sonriendo a la cámara. Ese hombre se llamaba Eduardo Vargas. Tenía 75 años. Era viudo. Marlisa, o Marina, se hizo su pareja. Vivieron juntos por 2 años. Osvaldo sacó más papeles. Eduardo murió hace 3 años. Ataque cardíaco. Y cuando murió, Marlisa heredó todo. La casa, los ahorros, todo. Los hijos de Eduardo intentaron impugnar el testamento, alegando que su padre había sido manipulado, pero no pudieron probar nada. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Sentí que me faltaba el aire. ¿Estás diciendo que Marlisa hace esto profesionalmente? ¿Qué busca hombres mayores viudos para robarles? No exactamente, respondió Osvaldo, sacando más documentos. Es peor que eso. Marlisa no busca hombres mayores directamente. Busca hijos de personas mayores. Hijos ambiciosos, hijos con problemas de dinero, hijos resentidos. Y luego los convence de trabajar juntos para explotar a sus propios padres. Me mostró una foto del hombre que había aparecido en el video del banco con André. Este es Fabricio Ruiz. Es hermano de Marlisa. O al menos eso dice ella. He investigado y no estoy seguro de que sea verdad, pero definitivamente trabajan juntos. Él apareció en el caso de Eduardo también. Ayudó a falsificar documentos. Me quedé mirando las fotos, sintiendo que todo mi mundo se estaba desmoronando. ¿Y André? André sabía todo esto desde el principio. Eso es lo que necesito confirmar todavía. Pero señora Galdés, su hijo lleva 12 años casado con esta mujer. O la conoce perfectamente y es cómplice, o ha sido manipulado por ella todo este tiempo y genuinamente cree que lo que están haciendo está bien. Osvaldo cerró la carpeta. Hay más. Logré hablar con la hija de Eduardo Vargas, la que intentó impugnar el testamento. Ella me contó que en los últimos meses de vida de su padre, Marlisa lo tenía completamente aislado. No los dejaba visitarlo. Decía que Eduardo estaba cansado, que necesitaba descanso. Y cuando finalmente murió, descubrieron que había firmado documentos dándole poder sobre todo solo semanas antes. Dios mío. Me tapé la boca con las manos. Van a intentar matarme. No necesariamente. No todos estos casos terminan así. Pero sí van a intentar aislarte más. Van a intentar hacerte parecer senil frente a otros. Van a intentar convencer a la gente de que tú ya no puedes cuidarte sola. Se inclinó hacia adelante. Señora Galdés, la hija de Eduardo me dio un contacto. Una mujer llamada Antonia que también fue víctima de Marlisa y Fabricio. Vive aquí en la ciudad. Ella quiere hablar con usted. ¿Por qué? ¿Qué podría decirme? Cosas que necesita escuchar. Cosas que la van a preparar para lo que viene. Osvaldo escribió un número en una servilleta. Llámela. Escuche su historia. Y luego decida qué quiere hacer. Esa noche llamé a Antonia. Era una mujer de unos 65 años, con una voz cansada que arrastraba el peso de algo muy pesado. Accedió a reunirse conmigo al día siguiente en un parque cerca de mi casa. La reconocí inmediatamente cuando llegué. Estaba sentada en una banca, alimentando a las palomas, con el rostro de alguien que ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas. Cuando me vio acercarme, se levantó y me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Teodora, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy difícil para ti. Nos sentamos juntas en la banca. Osvaldo me contó tu situación. Y me di cuenta de que tengo que advertirte. Tengo que contarte lo que me pasó a mí para que puedas protegerte. ¿Cómo te conocieron?, pregunté. A través de mi sobrino. Él trabajaba con Fabricio, o eso creía. Fabricio se hizo su amigo, ganó su confianza, y luego le presentó a una mujer. No era Marlisa, era otra. Creo que tienen varias trabajando con ellos. Mi sobrino se enamoró de ella rápidamente. Se casaron en menos de 1 año. Antonia suspiró. Y entonces empezaron a visitarme. Al principio era lindo. Me sentía acompañada. Yo acababa de perder a mi esposo y estaba sola.
Ellos me hacían sentir querida. La historia me sonaba demasiado familiar. Luego empezaron las sugerencias. Que debería poner a mi sobrino en mis cuentas. Que debería darle poder notarial. Que a mi edad no debería estar manejando todo sola. Al principio me negué, pero ellos fueron tan persistentes, tan convincentes. Me hicieron sentir que era lo correcto, que era lo que hacían las familias que se querían. Antonia se limpió los ojos, aunque no había lágrimas. Y un día firmé. Firmé unos papeles que mi sobrino me llevó. Él me dijo que eran para protegerme, para facilitar las cosas si algo me pasaba. ¿Qué pasó después? 2 semanas después fui al banco y descubrí que mi sobrino había sacado $50,000 de mi cuenta. Cuando lo confronté, me dijo que los había invertido por mí, que me iba a dar rendimientos. Pero el dinero nunca regresó. Luego empezaron a vender mis cosas. Joyas que mi esposo me había regalado. Muebles antiguos. Decían que necesitaban el espacio, que yo tenía demasiadas cosas. Yo estaba tan confundida, tan manipulada, que dejaba que pasara. ¿Y cómo saliste de eso? Fue mi hermana quien me salvó. Vino a visitarme desde otro país y vio lo que estaba pasando. Me ayudó a recuperar el control de mis cuentas. Confrontamos a mi sobrino y a su esposa. Ellos se pusieron violentos. Amenazaron con demandarme por difamación. Dijeron que yo estaba senil y que estaba inventando cosas. Pero mi hermana no se dejó intimidar. Llamó a la policía. Antonia me tomó de la mano. Teodora, lo que quiero decirte es que esto no va a terminar pacíficamente. Ellos no van a aceptar que los descubriste. Van a pelear. Van a intentar destruir tu credibilidad. Van a usar a André contra ti. Van a hacer que parezca que tú eres la mala, la madre que no confía en su propio hijo. Ya lo están haciendo. Lo sé. Y va a empeorar. Por eso necesitas estar preparada. Necesitas tener aliados. Necesitas evidencia. Y más importante, necesitas estar lista para perder a tu hijo. Porque si André está tan metido en esto como creo que está, la única manera de salvarte es cortarlo de tu vida completamente. Las palabras me dolieron como golpes físicos. Pero sabía que tenía razón. ¿Recuperaste tu dinero?, le pregunté. Algo. No todo. Pero recuperé mi casa, mi dignidad, mi vida. Mi sobrino y su esposa desaparecieron después de que presenté cargos. Se fueron a otro estado. Probablemente están haciendo lo mismo con otra persona en este momento. Antonia apretó mi mano. No dejes que te pase lo que me pasó a mí. No esperes a perderlo todo para actuar. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré algo que me heló la sangre. La puerta de entrada estaba abierta. No forzada, sino abierta con llave. Alguien que tenía llave había entrado. Y yo solo le había dado llave a una persona. André. Entré con cuidado, con el celular en la mano lista para llamar a la policía si era necesario. La casa estaba en silencio. Pero cuando llegué a mi habitación, vi que todo había sido revisado. Los cajones estaban ligeramente abiertos. Los papeles en mi escritorio estaban desordenados. Alguien había estado buscando algo. Y entonces lo vi. Sobre mi cama, perfectamente centrado, había un sobremanila. Dentro había copias de documentos. Documentos que yo nunca había visto antes. Poderes notariales con mi firma. Cambios de beneficiario en mi seguro de vida. Una solicitud de préstamo contra mi casa. Todos con mi firma. Pero yo nunca había firmado nada de eso. Las firmas eran buenas. Muy buenas. Si yo no supiera con certeza que nunca había firmado esos documentos, hasta yo misma habría creído que eran auténticas. Alguien había practicado mi firma lo suficiente para poder falsificarla perfectamente. Con manos temblorosas, tomé fotos de cada documento y se las envié a Osvaldo y al licenciado Morales. Luego llamé a Irene. Irene, necesito que vengas. Ahora. Por favor. Mi voz temblaba tanto que apenas podía hablar. Ya voy. Irene llegó en 5 minutos. Cuando vio los documentos, su rostro se puso pálido. Teodora, esto es evidencia de un delito. Necesitas llamar a la policía ahora mismo. No puedo. Si llamo a la policía, André va a ir preso. Es mi hijo.
Irene, no puedo hacer eso. Tu hijo acaba de entrar a tu casa sin permiso, dejó documentos falsificados en tu cama como amenaza, y probablemente está planeando usar esos documentos para robarte todo. Y tú todavía quieres protegerlo. Irene me tomó de los hombros. Teodora, escúchame. Ese no es tu hijo. O al menos, no es el hijo que tú criaste. Ese hombre se ha convertido en alguien peligroso. Irene tenía razón. Lo sabía en mi corazón. Pero mi corazón también se negaba a aceptarlo. Esa noche me quedé en casa de Irene porque tenía miedo de estar sola. Miedo de que André regresara. Miedo de lo que podría pasar si nos encontrábamos cara a cara. Al día siguiente, el licenciado Morales me llamó temprano. Señora Galdés, los documentos que me envió son falsificaciones. Muy buenas falsificaciones, pero falsificaciones al fin. Lo bueno es que ninguno ha sido presentado todavía ante ninguna institución. Pero el hecho de que los dejaran en su cama es una amenaza clara. Están diciéndole que tienen el poder de hacerlo cuando quieran. ¿Qué hago? Oficialmente, debería reportarlo a las autoridades. Pero entiendo que es complicado porque es su hijo. Así que le voy a dar otra opción. Confronte a André. Pero no sola. Hágalo con testigos. Dígale que usted sabe todo. Que tiene evidencia. Que tiene abogado. Y que si intenta algo más, usted no va a dudar en tomar acción legal. A veces, cuando estas personas se dan cuenta de que fueron descubiertas y que la víctima no va a quedarse callada, se retiran. ¿Y si no se retiran? Entonces no tendrá más opción que involucrar a las autoridades. Esa tarde recibí una llamada de André. Su voz sonaba diferente. Más tensa. Más urgente. Mamá, necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedo ir a tu casa esta noche? No. Si quieres hablar, nos vemos en un lugar público. En la cafetería del centro. A las 6. Y voy a llevar a alguien conmigo. ¿A quién? A mi abogado. Colgué antes de que pudiera responder. Llegué a la cafetería 15 minutos antes con el licenciado Morales. Escogimos una mesa cerca de la entrada, con buena visibilidad. Osvaldo estaba sentado en otra mesa, discreto pero presente. No le había dicho a André que él también estaría ahí. André llegó puntual. Venía solo. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Por un momento, el instinto de madre en mí quiso preguntar si estaba comiendo bien, si estaba durmiendo suficiente. Pero me obligué a mantenerme firme. Se sentó frente a nosotros, mirando al licenciado Morales con desconfianza. ¿Qué es esto, mamá? Una emboscada. Es protección. Protección contra ti y contra tu esposa. Saqué las copias de los documentos falsificados y las puse sobre la mesa. Encontré esto en mi cama después de que entraste a mi casa sin permiso. Quiero que me expliques qué significa. André miró los documentos. Vi cómo su rostro pasaba por varias expresiones. Sorpresa inicial, luego cálculo, y finalmente algo que se parecía a la resignación. Alguien está tratando de incriminarnos. Mamá, esos no son nuestros. Dejaste de llamarme mamá con cariño hace semanas. André, ahora suenas como si la palabra te quemara la lengua. Mi voz era más fría de lo que yo misma esperaba. Sé todo. Sé sobre Eduardo Vargas. Sé sobre Antonia. Sé que Marlisa hace esto profesionalmente. Sé que Fabricio es su cómplice. Y sé que tú decidiste unirte a ellos para robarme todo lo que tu padre y yo construimos. Eso no es cierto. Pero su voz carecía de convicción. El licenciado Morales intervino. Señor Galdés, tenemos evidencia de todo. Videos del banco. Testimonios. Documentos. Y ahora estas falsificaciones que fueron dejadas en la casa de su madre como amenaza. Si esto llega a un tribunal, usted va a perder. Y no solo va a perder, va a ir a prisión. ¿Me estás amenazando, mamá? André me miró, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No. Te estoy dando una oportunidad que no mereces. Una oportunidad de alejarte ahora, de desaparecer de mi vida y no volver nunca, y yo no presentaré cargos. O puedes seguir adelante con tu plan, y yo voy a luchar con todo lo que tengo. Y voy a ganar,
André. Porque la verdad está de mi lado. ¿Y eso es todo? ¿12 años siendo tu hijo no significan nada? 70 años tuyos borran toda una vida. Tú borraste esa vida cuando decidiste verme como una fuente de dinero en lugar de como tu madre. Cuando llevaste a alguien a hacerse pasar por mí al banco. Cuando falsificaste mi firma. Cuando entraste a mi casa a intimidarme. Sentí lágrimas quemar mis ojos, pero no las dejé caer. El hijo que yo crié murió hace mucho tiempo. No sé quién eres tú. Andrés se quedó en silencio largo rato. Luego se levantó de la mesa. Estás cometiendo un error, mamá. Un gran error. Vas a terminar sola, sin nadie. Y cuando eso pase, no vengas a buscarme. No lo haré. Te lo prometo. Se fue sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí sentada, sintiendo que acababa de perder a mi hijo para siempre, pero sabiendo que había sido la única manera de salvarme. Los siguientes días fueron extraños. Esperaba que André y Marlisa hicieran algo. Que intentaran contactarme, que escalaran las amenazas, que presentaran los documentos falsos en algún lugar. Pero no pasó nada. Era como si hubieran desaparecido. Osvaldo me confirmó una semana después que André y Marlisa habían vendido su casa rápidamente, con pérdida. Alguien los había visto empacando un camión de mudanza en medio de la noche. Se habían ido a otro estado. Probablemente a buscar otra víctima, otra familia que destruir. Y entonces, 3 días antes de mi cumpleaños 70, tuve el sueño. Roberto, tan claro como si estuviera vivo, sentado al borde de nuestra cama, mirándome con esa expresión seria que usaba cuando algo importante estaba por pasar. Querida, necesitas huir de ellos urgentemente. Durante la madrugada ve hasta la casa de nuestro hijo, y vas a entender todo. Me desperté con el corazón golpeando fuerte. El reloj marcaba las 4:22 de la mañana. Y aunque una parte de mí sabía que André ya se había ido, que la casa estaría vacía, otra parte necesitaba ir. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que había dejado atrás. Conduje hasta su casa en la oscuridad de la madrugada. La reja estaba abierta, como en el sueño. Pero no había luces encendidas. La casa estaba completamente oscura. Me acerqué con cuidado y miré por la ventana de la sala. La casa estaba vacía. Completamente vacía. No solo de personas, sino de todo. No había muebles, no había cuadros en las paredes, no había nada. Como si nunca hubieran vivido ahí. Y sobre el piso de la sala, justo donde yo pudiera verlo desde la ventana, había algo. Probé la puerta. Estaba abierta. Entré con cuidado, con el celular iluminando mi camino. Caminé hasta ese objeto en el piso de la sala. Era una caja. Una caja de zapatos vieja. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotos. Fotos de otras mujeres mayores. Docenas de ellas. Mujeres sonriendo junto a André y Marlisa, o junto a Marlisa y otros hombres. Mujeres que probablemente habían pasado por lo mismo que yo. Y debajo de las fotos, había documentos. Poderes notariales. Testamentos. Escrituras de propiedades. Todos con firmas que probablemente eran falsas. Y en el fondo de la caja, había una carta. Con mi nombre escrito en ella con la letra de André. Mamá, si estás leyendo esto es porque Roberto te trajo hasta aquí. Siempre creí que esas cosas del más allá eran tonterías, pero tal vez me equivoqué. Dejo esta caja porque una parte de mí, la parte que todavía recuerda ser tu hijo, quiere que sepas que no fuiste la única. Quiere que sepas que esto no fue personal. Es solo lo que hago. Lo que somos. Marlisa me enseñó que hay 2 tipos de personas en el mundo, los que toman y los que son tomados. Yo decidí ser de los que toman. Perdóname o no me perdones, da igual. Ya no nos volveremos a ver. Cuídate, mamá. Me quedé ahí parada en esa casa vacía, sosteniendo esa carta, y finalmente dejé que las lágrimas salieran. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por todas esas mujeres en las fotos que probablemente habían pasado por el mismo dolor. Lloré por Roberto, que había intentado advertirme incluso después de muerto. Y lloré por mí misma, por la inocencia perdida, por la familia que nunca volvería a tener. Pero cuando terminé de llorar, tomé la caja y salí de esa casa. Llamé a Osvaldo desde el carro y le dije que tenía más evidencia.
Mucha más evidencia. No iba a presentar cargos contra André. Esa puerta estaba cerrada para siempre. Pero iba a asegurarme de que cada una de esas mujeres en las fotos supiera lo que les había pasado. Iba a asegurarme de que sus familias tuvieran la información necesaria para protegerlas. Conduje de regreso a casa mientras amanecía. El sol salía lentamente, pintando el cielo de colores que Roberto siempre decía que eran prueba de que Dios era artista. Y por primera vez en meses, sentía algo parecido a la paz. Había perdido a mi hijo. Pero había salvado mi vida. Había salvado mi dignidad. Y tal vez, con la evidencia que ahora tenía, podría ayudar a salvar a otras personas también. Mi cumpleaños 70 llegó 2 días después. Lo celebré con Irene, con Lucía que vino a visitarme, con mis amigas de la iglesia. Soplé las velas de mi pastel y pedí un deseo. No pedí que André regresara. No pedí que las cosas fueran diferentes. Pedí fuerza para seguir adelante. Pedí paz para mi corazón roto. Y pedí que algún día, de alguna forma, mi hijo encontrara el camino de regreso a la persona que yo había criado. Meses después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una nota corta, con letra que no reconocí. Mamá, fue todo culpa mía. Siempre fue culpa mía. Perdóname. No había firma. No había dirección de regreso. Solo esas palabras. Guardé la nota en el cajón donde solía guardar las cartas de Roberto. Y luego salí al jardín a regar las bugambilias que él había plantado y que seguían floreciendo, ajenas a todo el dolor, recordándome que la vida continúa. Siempre continúa. Algunas puertas, cuando se cierran, nunca se vuelven a abrir. Y esa fue la elección de André, no la mía. Yo solo elegí sobrevivir. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente.